Diversidad geológica y biológica en México. La República Mexicana es uno de los países con mayor diversidad geológica y biológica a lo largo y ancho del planeta. La diversidad geológica es una herencia de millones de años y resultado de impresionantes fenómenos. Actualmente, el territorio nacional se caracteriza por su variada orografía, serranías, cadenas volcánicas y mesetas. Sin duda, sobresale la Sierra Madre Occidental, que va de noroeste a sureste de manera paralela a la costa del Océano Pacífico. La Sierra Madre Oriental, de similar orientación, pero adyacente al Golfo de México, y el eje neovolcánico transversal con las mayores elevaciones de nuestro país. Aunada a la diversidad geológica, la ubicación geográfica de nuestro territorio y la variedad de climas que en él se presentan, México ha sido tierra fértil para la generación y evolución de vida, a tal grado que es considerado un país megadiverso y junto con otros países que han adquirido la misma denominación, resguarda entre el 60 y el 70% de la diversidad biológica de la Tierra. De manera particular, alberga el 12% de la diversidad terrestre y cerca del 50% de las especies de plantas son endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar. Cabe resaltar que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la combinación y la interacción de las diferentes formas de vida entre sí y con el resto del entorno ha hecho posible que la Tierra sea un lugar único y habitable para los seres humanos. Así pues, la biodiversidad proporciona una gran cantidad de bienes y servicios que sustentan nuestras vidas. En este marco, cobran su justo valor los geositios y geoparques como estrategias encaminadas a la conservación, la educación y el desarrollo sustentable. Aunque en diversos países del mundo estas estrategias han probado su efectividad, en México apenas han comenzado a probarse con una perspectiva optimista, dadas las condiciones naturales. Así pues, en el territorio nacional existen 2 geoparques mundiales de la UNESCO, que son la Comarca Minera de Hidalgo y la Mixteca Alta de Oaxaca. La contribución de estas estrategias al desarrollo local se lleva a cabo principalmente a partir de actividades como el geoturismo, cuyo impacto en diversos casos es sobresaliente. Un aspecto a considerar es la importancia de la geología enfocada a la conservación, educación y desarrollo sustentable que requiere de un marco jurídico que las reconozca y valore de manera explícita. Y con ello, aprovechar de manera adecuada el potencial de nuestro país en el ámbito del geoturismo a nivel mundial. Bienvenidos a Mirador Universitario. Hoy en este quinto y último programa de la serie Los Geoparques Mundiales de México, ha sido un recorrido, la verdad es que apasionante, por estos territorios que lograron, bueno, no solitos, por supuesto con el trabajo de mucha gente, lograron el reconocimiento de la UNESCO para ser considerados parte de la red mundial de geoparques. Son 2 sitios en México, la comarca minera en Hidalgo, donde usted puede identificar posiblemente los prismas basálticos, la zona de Huasca y otro territorio más amplio. Por supuesto, estamos hablando de 1,800 kilómetros cuadrados en ese lugar. Y así también la comarca, esa es la comarca minera, y también la Mixteca Alta en Oaxaca, son alrededor de 400, poquito más de 400 kilómetros cuadrados, y que también forman el segundo geoparque nacional, este geoparque que tiene este reconocimiento mundial. Y la verdad es que nos da mucho gusto tener como invitados a 2 de las personas que han trabajado intensamente en la promoción, de este reconocimiento, lo cual implicó un largo camino, lo platicamos ya en varios de los programas. Fueron armar investigación documental, armar todo un dossier, armar pruebas para que vinieran los verificadores de UNESCO a México, conocieran el lugar y finalmente dieran la aprobación, dieran el visto bueno para que tuviéramos estos 2 geoparques a partir del 2017. Están con nosotros el ingeniero Miguel Cruz. Él es coordinador técnico y de campo del Geoparque Comarca Minera de Hidalgo y fue parte del equipo promotor del mismo. Bienvenido.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Y también está con nosotros el doctor José Luis Palacio. Él es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, promotor del Geoparque Mixteca Alta, y también es coordinador del Seminario Universitario en Geopatrimonio y Geoparques, que dura del 2017 al 2020. Bienvenido nuevamente, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Después de este recorrido, después de haber conocido todo lo que ha implicado primero pues la candidatura, después el reconocimiento, ya nos dijeron que tampoco nos creamos mucho porque si no tenemos un buen expediente y una buena calificación en el 2021, se puede perder esta denominación. Es decir, no es un campeón, es como el campeón de box, que tiene que estar refrendando la corona, ¿no? Pero nos gustaría que nos contaran un poco lo que son otras candidaturas y lo que está haciendo este seminario universitario en Geopatrimonio y Geoparques. ¿Cuáles son esos otros sitios en el país que una vez que vieron el resultado de esta candidatura dicen, también yo quiero? Doctor Pérez. Bueno, para poner un antecedente, cuando la UNESCO reconoce estos dos geoparques impulsados desde la UNAM, obviamente con la participación de las comunidades locales, el propio Congreso de la Unión reconoció en una sesión solemne a la UNAM por el trabajo realizado. Y yo cada vez que recuerdo esto, yo me acuerdo de muy pocas veces, tal vez no me acuerdo de ninguna, en donde el Congreso de la Unión en sesión solemne haya reconocido a la UNAM por un trabajo específico que ha realizado, es decir, el trabajo de los geoparques. Esto obviamente le dio un gran impulso a los geoparques desde la UNAM, y el rector acordó la creación de un seminario universitario que abordara estos temas, lo cual sucedió a principios de este año, de 2018, en enero del 2018 se instaló este seminario, que fue promovido en principio por los institutos Geografía, Geofísica, Geología, y que actualmente ya existen incorporados otras dependencias de la UNAM y de fuera de ella, alrededor de 20 dependencias. Uno de los objetivos de este seminario es tener actividades para discutir el tema de los geoparques y también para apoyar la posible creación de otros espacios. Yo estoy seguro que todos los que nos han visto a lo largo de esta serie seguramente se acuerdan de algún lugar en donde dicen, es que esto también es patrimonio geológico. Y nos puede venir a la cabeza la Peña de Bernal, o el Paricutín, o el Popocatépetl, o el Iztaccíhuatl, o los cenotes de Yucatán. Es decir, todos esos sitios son parte de la geodiversidad mexicana y también serían susceptibles de conformar proyectos que eventualmente se pudieran presentar ante la UNESCO para su reconocimiento. En México podemos hablar de 3 tipos de proyectos. Los proyectos de geoparques, los geoparques aspirantes, que son aquellos geoparques que ya sometieron su candidatura, y los geoparques mundiales, que ya pasaron por todos esos y que ya son reconocidos por la UNESCO. Entonces, en el caso de proyectos, existen muchos proyectos en México. Existe también un geoparque aspirante, tal vez ahorita Miguel lo puede comentar esto, y 2 geoparques UNESCO formales, que son de los que hemos estado comentando. Proyectos hay muchos, y prácticamente para donde voltee uno en México encuentra una geología extraordinaria, unos paisajes extraordinarios, pero sobre todo llenos de cultura, que para mí como geógrafo también es una de las diferencias y características fundamentales de un geoparque. Conocer la cultura y cómo esa cultura se fue apropiando de ese patrimonio geológico. Baja California Sur, es decir, toda Baja California es un museo geológico extraordinario, con mucha cultura también. Hay proyectos allá en donde una característica también de estos proyectos es que existe normalmente una universidad detrás que apoya la parte científica de los proyectos. Entonces la Universidad Autónoma de Baja California Sur está trabajando en algunos proyectos con comunidades en la zona de Comondú, La Purísima, que es un paisaje alucinante, extraordinario. Yo conozco otros proyectos en San Luis Potosí, de hecho un geoparque aspirante que ya aplicó y que todavía tiene que cumplir con algunos requisitos, pero que esperamos logre su
su designación en la Huasteca Potosina, donde están estos tiros, las golondrinas, claro, el sótano de las golondrinas, que figuran entre los más profundos del mundo. Eso es un paisaje que denominamos kárstico, es decir, la roca tiene mucho que ver, es una roca que se disuelve y que permite la formación de estas cavernas, que son extraordinarias, y una cultura y una gastronomía, etcétera, muy importantes. Y hay otros ejemplos en Chiapas, que no sé si quieres comentarlos también, Miguel. Así es, bueno, en Chiapas está el Geoparque Aspirante de la región Volcán Tacaná, que ya sometió su candidatura ante UNESCO, y podemos decir que de momento es el único geoparque aspirante oficial para convertirse en un futuro geoparque mundial de la UNESCO. ¿No lo aceptaron y le dieron recomendaciones? No, ahorita está en proceso está en proceso todavía. La decisión la sabremos hasta la primavera del año que viene. Así es. Y bueno, creo que debemos mencionar que todos los países tienen la oportunidad de someter 2 aspirantes por año. No es que vamos 4 o 5, no, es 2 por año. Y eso es por cuestiones de los geoparques de China. Bueno, en este caso el geoparque de Volcán Tacaná es muy particular porque tiene una reserva de la biosfera en su zona limítrofe. Tiene una reserva de la biosfera, y la biosfera es también un programa de UNESCO. Como en la comarca minera también tenemos una zona de reserva de la biosfera en la parte norte, y bueno, parte del proceso de candidatura involucra el trabajo conjunto con la reserva de la biosfera. Tenemos que demostrar que estas figuras son complementarias y que hay una sinergia entre las dos. Entonces, bueno, ese es el caso particular del volcán Tacaná, y bueno, sé que hay otros más, proyectos, ¿no? En Chiapas, claro. La zona del Cañón del Sumidero, entre otras. Es decir, Cacahuamilpa claro, es una maravilla. Yo trabajé mucho tiempo en Cacahuamilpa, y sería un geositio extraordinario, con una historia maravillosa que hay que conocerla. Y pero además una trayectoria a lo largo de los últimos 2 siglos, del siglo XIX, que es cuando se descubre, entre comillas, al gran público, ¿no? Pero como hay muchísimos sitios interesantes. Vamos rápidamente a una pausa y continuamos hablando en este 5º programa de la serie Los Geoparques Mundiales de México. Este recurso con el cual contamos, uno más que a lo mejor no habíamos volteado a ver, y que ahora, gracias a esta candidatura y a este reconocimiento, estamos hablando de él. Volvemos en un momento más. ¿Qué es el SUGEO? El SUGEO es el Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques. Este seminario es un espacio que conjunta la participación de académicos de diversas entidades de la UNAM, así como de instituciones externas, interesados en el desarrollo de proyectos de investigación, docencia y divulgación en temas relativos al geopatrimonio y a los geoparques. Entre las entidades de la UNAM que participan en este seminario están los institutos de Biología, Ecología, Geofísica, Geografía y Geología, los institutos de investigaciones antropológicas, estéticas, históricas, jurídicas y sociales, así como las facultades de Arquitectura, Ciencias, Filosofía y Letras, y los centros de enseñanza para extranjeros y de investigaciones en geografía ambiental y la Dirección General de Divulgación de las Ciencias. El seminario está a cargo del Dr. José Luis Palacio Prieto, investigador del Instituto de Geografía, quien combina la investigación científica con labores educativas, culturales, turísticas y de conservación. Le apoya la geóloga Erika Salgado Martínez, del Grupo de Trabajo de Comarca Minera. Este seminario depende de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNAM y tiene sede en el Instituto de Geografía de la misma universidad. La metodología contempla sesiones periódicas, así como cursos, talleres, diplomados, reuniones académicas nacionales e internacionales, publicaciones y materiales académicos. Todo ello para alcanzar, entre otros, los siguientes objetivos: fortalecer los debates académicos en torno a temas relativos al geopatrimonio y a los geoparques, compartir el conocimiento sobre temas afines con diversas perspectivas y promover la cooperación internacional en el área, coordinar las iniciativas de los geoparques mexicanos, favorecer su desarrollo, fomentar las relaciones entre sus miembros a través de la organización de eventos y proyectos comunes, promover y difundir sus actividades en aspectos culturales y científicos, así como sus aplicaciones al desarrollo territorial.
promover y asesorar la creación de geoparques en el país, impulsar las candidaturas de estos espacios ante la UNESCO y brindar asesoría acerca del procedimiento de incorporación a otras redes internacionales del ramo. Además de contribuir al establecimiento de una red mexicana de geoparques y contribuir a la consolidación de la red de geoparques latinoamericana y del Caribe, así como representar a estos sitios mexicanos ante la red global de geoparques. Continuamos en Mirador Universitario hablando de los geoparques de México y bueno, antes del corte hablábamos de algunos sitios que son candidatos para convertirse en geoparques. Obviamente, si hubiera el trabajo de universidades locales, el trabajo de las comunidades, y yo quería preguntarles, bueno, en estas candidaturas, bueno, en estas como lo decían, el geoparque aspirante, que es el que está en Chiapas, ¿qué universidad está involucrada o qué instituciones de investigación están involucradas y qué comunidades son las que están involucradas? ¿Y cuál es el caso de los otros sitios aspirantes o que se han señalado como posibles candidatos? Bueno, en el caso específico del volcán Tacaná, sabemos que la institución que está apoyando y está gestionando este geoparque es el Servicio Geológico Mexicano, que tiene personal adscrito al servicio, geólogos que han estado trabajando en la gestión y en el trabajo del día a día de este volcán, de este geoparque aspirante. Y en el caso, por ejemplo, del proyecto de geoparque de la Peña de Bernal en Querétaro, está siendo apoyado desde la FES Acatlán. No sé si también el doctor Palacio quiere comentar. Sí, la FES Acatlán ya están con mucho entusiasmo formando un grupo. Empezaron con este lugar maravilloso que es la Peña de Bernal, pero se empiezan a extender. Y bueno, Querétaro también es un paraíso en ese sentido, la Sierra Gorda de Querétaro. Zonas de antigua minería, como lo fue la comarca minera. También hay zonas donde se puede aprender mucho de esto. En Chiapas también hay otros proyectos, hay varios proyectos. Uno es en el volcán Chichonal, con la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la UNICACH, que también ya llevan desde hace años trabajando, no han logrado todavía presentar su candidatura. En Jalisco también la Universidad de Guadalajara está promoviendo en 2 sitios, en el Bosque de la Primavera, que es una caldera volcánica muy importante, muy cercana a la ciudad de Guadalajara, y en otros lugares dentro del mismo territorio del estado. En el caso del volcán Tacaná, si no mal recuerdo, básicamente está ubicado en el municipio de Tapachula, y hay un trabajo muy interesante, inclusive hay videos que se pueden revisar en las páginas electrónicas, pues, en donde ha habido un trabajo importante con las comunidades. Ahora, no es un trabajo fácil, y es un trabajo que podemos decir lleva años, antes de siquiera pensar. Porque antes, es decir, si yo aspiro a ser reconocido como geoparque mundial, antes que eso, yo ya necesito ser un geoparque. Es decir, no puedo entrar a un concurso de pelota sin tener la pelota, ¿no? Entonces, es un trabajo muy arduo, muy complejo, más o menos complejo dependiendo de qué tanto acepta la comunidad del proyecto, pero es un interdisciplinario. Por eso una universidad es común que se encuentre detrás de estos proyectos por toda la enorme diversidad de especialistas con los que cuenta. Tanto de las áreas de humanidades como de las áreas de ciencias sociales como del área científica y del área científica del área de ciencias de la tierra o del área de ciencias biológicas. Entonces no es trivial esta fase del trabajo, ¿no? Y los que están aspirando a ser candidatos, ¿se acercan a ustedes? O sea, o para asesorarse de la forma de armar el proyecto y todo esto, ¿o están trabajando de forma independiente? Porque a veces en México nos pasa eso, ¿no? Pues hemos compartido espacios, talleres, simposios, el seminario mismo, y bueno, pues se aprovechan esos espacios y esos encuentros pues para comentar,
pues el estatus de esos proyectos, algunas colaboraciones que apenas se están forjando, pero yo creo que también complementando el comentario del doctor Palacio, pues están surgiendo muchas propuestas de geoparque, algunos ya tienen algunas ideas o áreas prospectivas, pero eso también remarca la necesidad de contar pues con una verdadera base metodológica para trabajar con los geoparques, así como se cataloga la biodiversidad, que hemos hablado en programas anteriores, también se debe catalogar la diversidad geológica, que eso da pie al desarrollo de futuros geoparques. En otros países, además de haber geoparques reconocidos por UNESCO, ¿hay alguna red nacional de geoparques? ¿Y podríamos aspirar a eso en México como una liga intermedia antes de las ligas mayores? Sí, sin duda. Hay países muy desarrollados como China que posiblemente tengan 800 geoparques. Solo 35 de esos son mundiales, porque si todos fueran UNESCO, pues ya sería la red China UNESCO y el resto del mundo. Por eso nada más entran 2 cada año, para no tener a todos los chinos detrás, que tendrían todos los méritos. Pero el trabajo en redes es fundamental. Nosotros participamos en la red de geoparques de América Latina y el Caribe. Somos 4 en este momento. Muy próximamente seguramente va a aumentar casi al doble. Es una de las áreas con mayor crecimiento de geoparques a futuro. ¿Recordemos cuáles son los que están hasta ahora? Somos los 2 mexicanos en la red latinoamericana, el Geoparque de Araripe en Brasil, que fue el primero del continente, y el Geoparque Grutas del Palacio de 2013. ¿En dónde? En Uruguay. Y vienen otros que ya son geoparques aspirantes, es decir, que ya sometieron su candidatura y están siendo evaluados. En Perú, en Chile, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua. En fin, viene un grupo importante. Algo que es muy importante de este trabajo en redes es que existe una comunicación entre todos, y cuando hay alguna duda o necesidad de información, existe siempre una disposición a compartir esta información. Ahora, somos muy pocos geoparques en los países a nivel nacional, pero existen muchos proyectos, como en el caso de México. Precisamente uno de los objetivos del Seminario Universitario de Geopatrimonio y Geoparques es conformar un núcleo, un espacio para discutir estos temas, y que los geoparques que pretenden ser aspirantes o aquellos grupos que quieran realizar un proyecto se puedan nutrir de la experiencia por la cual los 2 geoparques ya pasamos. La realidad hoy en día en México respecto a los geoparques es totalmente contrastante con la que teníamos hace 3 años, en donde nos acercábamos a las oficinas mexicanas en la UNESCO, los comités nacionales de la UNESCO, y no sabían que existía un programa de geoparques. Todos fuimos aprendiendo juntos. Hoy en día yo creo que el camino está muy avanzado, y afortunadamente, y esas experiencias, los 2 geoparques que conformamos, Geoparques Mundiales en México, y que somos parte del seminario, pues una de nuestras misiones o una de nuestras actividades es precisamente facilitarles el camino a los demás. Entonces ha habido muchos grupos que se han acercado con nosotros. Hoy mismo habrá acercamientos con algunos proyectos. Dentro de 2 días tenemos un seminario dedicado exclusivamente a nuevos geoparques. Entonces es una actividad que es permanente. Entonces es muy difícil encargarse de más de un geoparque porque es muy absorbente, pero lo que sí se puede es compartir estas experiencias y que los demás grupos puedan nutrirse de esa experiencia. Vamos a ir rápidamente a una pausa y vamos a continuar con este 5º y último programa de la serie Los Geoparques Mundiales en México o de México. Y es un gusto estar conversando con el doctor José Luis Palacio y también con el ingeniero Miguel Cruz, ambos promotores de estos 2 territorios que tienen este reconocimiento mundial por parte de UNESCO. Volvemos. Geopatrimonio de México. En noviembre de 2015, la UNESCO gestó el Programa Internacional de Geociencias y Geoparques, ampliamente conocido por designar los Geoparques Mundiales. Un geoparque mundial engloba los aspectos paleontológicos, biológicos, arqueológicos e históricos. Es un territorio con un patrimonio geológico excepcional,
susceptible de ser protegido y aprovechado mediante estrategias de desarrollo territorial elaboradas con un enfoque integral, multi e interdisciplinario, considerando la geodiversidad, la biodiversidad y las actividades humanas, pero sobre todo mediante la participación activa de las comunidades locales, a fin de promover el geoturismo, la investigación y la geoconservación. En el planeta existen 140 geoparques mundiales distribuidos en 38 países. De manera particular, en México hay 2 geoparques mundiales de la UNESCO. Estos son la Comarca Minera de Hidalgo y la Mixteca Alta del estado de Oaxaca, ambos promovidos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, dada la riqueza del geopatrimonio nacional, están en puerta diversos proyectos, entre ellos, en la zona Entre Cañones, en Chiapas, la zona de Mulegé, en Baja California Sur, en la zona de Tehuacán, Puebla, en la Peña de Bernal, en Querétaro, y Huasteca Potosina, en San Luis Potosí. Cabe resaltar que tan solo en el estado de Chiapas se han identificado por lo menos 20 zonas con un geopatrimonio excepcional aunado a un potencial turístico, como el Cerebro, una formación geológica de casi 70 millones de años en Ocosocuautla, en donde se halló un diente del primer dinosaurio encontrado en Chiapas, de interés científico como el chango, en la colonia Guadalupe Victoria, en donde se encuentran fósiles de peces y plantas de hace más de 1 millón de años, o de interés natural y topográfico como el Valle de San Cristóbal de las Casas o Valle de Jovel. Red GeoLAC. La Red de Geoparques Mundiales de la UNESCO para América Latina y el Caribe, o Red GeoLAC, se fundó en mayo de 2017, tras la iniciativa de 4 geoparques mundiales que son: Araripe, en el estado de Ceará, de Brasil; Las Grutas del Palacio, en el departamento de Flores, de Uruguay; y de México, la Comarca Minera, en el estado de Hidalgo, y la Mixteca Alta, en el estado de Oaxaca. Cabe resaltar que el interés por crear este nuevo organismo se manifestó en la primera Conferencia Latinoamericana y del Caribe de Geoparques, en 2010, en el primer Simposio de Geoparques, en 2017, en el Taller Geopatrimonio y Geoparques en América Latina, en 2015, y en el cuarto Simposio Latinoamericano y del Caribe sobre Geoparques, en 2017. Así pues, la Red GeoLAC nació en el marco de la Red Global de Geoparques, o GGN por sus siglas en inglés, una asociación internacional bajo el auspicio de la UNESCO, que tiene la finalidad de desarrollar modelos de mejores prácticas y establecer estándares de calidad en territorios que integran la preservación de los patrimonios de la tierra con una estrategia de desarrollo económico sostenible regional, que fomenta la cooperación entre los miembros de la red, especialmente en los ámbitos de la educación, la gestión, el fortalecimiento institucional, el turismo y el desarrollo sostenible regional. Y que además alienta el desarrollo geográfico equitativo de los geoparques mundiales de la UNESCO. Por mucho, esta construcción de redes con sentido regional se expresa actualmente en la Red Europea de Geoparques, la cual fue la pionera y nació en el año 2000, con 4 miembros, de la misma manera que la GeoLAC, la Red de Geoparques de Asia y el Pacífico, y la Red de Geoparques de América Latina y el Caribe.
Gracias por seguir con nosotros en Mirador Universitario, hablando de los geoparques con los cuales contamos en nuestro país, que ya tienen el reconocimiento de la UNESCO, y hablando también de otros sitios que pueden ser candidatos. Seguramente ya en su mente ya se imaginó tal lugar que conoce en Zacatecas, tal lugar que conoce a lo mejor en Guerrero, que podría ser candidato a ser geoparque. Y recuerden, bueno, el geoparque tiene características muy particulares. No es una reserva natural, puede haber recursos naturales, por supuesto, dentro, pero lo más importante es que es un sitio con características y con cualidades de geopatrimonio, es decir, donde las piedras hablan, donde las piedras tienen un valor y donde las comunidades tienen, por supuesto, un gran valor, los sitios arqueológicos, los sitios históricos, los monumentos, la gastronomía, en fin, todo eso constituye un geoparque. Es un espacio vivo, finalmente, aunque estemos hablando de que una parte tiene que ver con los recursos minerales, pero también hay una gran parte que tiene que ver con las personas, que tiene que ver con los recursos vivos. Y eso es lo que hemos ido recorriendo a lo largo de estos 5 programas. Continuamos con nuestros invitados y bueno, nos quedábamos en estas posibles candidaturas y lo que ha representado también el trabajo del seminario para que las personas, los investigadores, las universidades se vayan acercando y vayan decidiendo, porque es un camino arduo, candidatear tal vez a algún territorio y ser reconocidos con esto. Pero esto implica trabajo en equipo, implica el trabajo de muchas personas y sería importante en esta etapa de nuestra serie reconocer lo que ha sido el trabajo de diferentes personas. En algún programa hablamos hasta de los hoteleros que se han puesto la camiseta y le han entrado con muchas ganas, pero también hay muchos investigadores, muchas universidades implicadas. Cuéntanos un poquito, por favor, de cuál es este equipo multidisciplinario que implica la candidatura de un geoparque. Miguel. Bueno, en el caso de la comarca minera, que fue impulsado desde sus inicios, la idea se gestó gracias al doctor Carles Canet, que actualmente es el director científico del geoparque, y es el vínculo que el geoparque tiene ante las oficinas de la CONALMEX en México, la oficina de cooperación con la UNESCO en México, y también el vínculo con la UNESCO y con la Red Global de Geoparques. Él también es además el coordinador de la Red de Latinoamérica y del Caribe, y también el trabajo hecho por mi colega, la geóloga Erika Salgado, que es la coordinadora de comunicación y difusión, y que se encarga también de generar estas estrategias en redes sociales, de crear alianzas estratégicas. Y es que en los geoparques no todo es geología, no todo es geología. Entonces nos encontramos de repente hablando o trabajando cuestiones que no necesariamente son de ver una roca al microscopio, sino más bien a crear alianzas estratégicas con los gobiernos locales, con los guías, con los restauranteros, con los hoteleros, como mencionabas. Y en realidad es este trabajo interdisciplinario el que ha sacado adelante a este geoparque. En el caso de ustedes, doctor. Bueno, para darle contexto a este asunto de la interdisciplina, yo recuerdo de las primeras reuniones que yo asistía de geoparques hace ya algunos años, en el 2001. Yo participé en alguna iniciativa como integrante de la Unión Geográfica Internacional, y yo recuerdo estar en una reunión y era el único que no era geólogo. Esto en los inicios de los proyectos. Era el único geógrafo. Sería como primo de los geólogos, pero era el único que no era geólogo. Si comparamos hoy en día, hace unas semanas que hubo una reunión en Italia de geoparques mundiales de la UNESCO, pues los geólogos siguen asistiendo evidentemente y su participación será indispensable, pero ya no son ni la mayoría siquiera, ni el 50%. Es decir, lo que ha sucedido con los geoparques, y esto ha sido una consecuencia del desarrollo mismo del concepto de geoparques, es que se ha demandado la participación de una cantidad de especialistas muy amplia. ¿Cuáles son las disciplinas? Geólogos, geógrafos, necesitamos conocer la historia de los territorios y es común que haya historiadores. En ambos geoparques participan historiadores del arte, que uno se imaginaría, ¿por qué un historiador del arte? Pues hay que conocer el arte
indígena o el arte de los monumentos coloniales que hay en el lugar, que también se promueven. Se necesitan también biólogos, ecólogos, para conocer la biodiversidad y para entender cómo se relaciona con la geodiversidad. Se necesita también agrónomos para entender los aspectos de suelo, pero cambiando de esos temas necesitamos también administradores, y necesitamos hasta diseñadores gráficos. En Comarca Minera tienen un proyecto muy interesante del Escuadrón Minero, que es una serie de mascotas, caricaturas, muy emblemáticas del lugar, ¿no? Falta la tusa, por supuesto, ¿no? En el lugar. Y todo eso requiere del trabajo de un diseñador o programadores que nos ayuden a diseñar también páginas web. Entonces, donde a ustedes se les ocurra, el Geoparque es un territorio en donde confluyen muchas disciplinas por necesidad. La elaboración de un plan de actividades, de personas que trabajan en el gobierno, y algo que no mencioné también fue los especialistas en turismo, que son fundamentales en un proyecto de este tipo. Entonces son territorios interdisciplinarios por excelencia. Ningún geoparque puede desarrollarse sin la participación de un amplio grupo de especialistas. Y eso explica de alguna manera por qué tener una universidad como apoyo es algo que casi se puede ver como indispensable, ¿no? En una vista, no como investigadores, sino como simples mexicanos, en cada uno de los geoparques en los que participan, ¿qué ha sido lo más espectacular que les ha tocado y lo más rico que han comido? A ver, Miguel. Como a título personal, mi opinión es de que pues yo soy geólogo y me encanta andar en las montañas o viendo las rocas, y difícilmente la geología es una ciencia a veces muy difícil de comunicar, y en el geoparque, en los programas de geoparques, eso se lleva a cabo en el día a día. Entonces la verdad es que ha sido para mí un gozo enorme el hecho de que en mi trabajo del día a día pueda yo comunicar la ciencia que me encanta y la ciencia que he estado estudiando. Y eso es muy, muy gratificante, porque ves a los guías que hablan ya de las rocas, de las vetas de metal, de cómo se formaron, de los millones de años. Eso ha sido increíble para mí. Y en cuanto a la gastronomía, pues ha habido muchos platillos típicos. Dinos unos. Yo creo que vamos a pedir al doctor porque luego dicen que cuál es el geoparque más favorito. Entonces no hay vamos discusión a ver. en eso. Mira, que el público lo diga también, claro, que vayan a los dos y que después digan, a ver, voto por este. Uno tendría que ser, creo que los pastes y la barbacoa. La barbacoa, sin duda, son productos emblemáticos de la región, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos a ver cuáles son las recomendaciones del doctor Palacio para cuando vayan a la Mixteca Alta al Geoparque. Volvemos en un momento más aquí en Mirador Universitario. Geoparques de Latinoamérica. Actualmente, en América Latina y el Caribe, existen 4 geoparques mundiales de la UNESCO. Estos son el Geoparque Araripe, que se ubica en el estado de Ceará, al noroeste de Brasil. Se extiende por unos 5.000 kilómetros cuadrados, en los cuales se han hallado fósiles de importancia científica mundial de diversos periodos geológicos del Mesozoico, principalmente del Cretácico. Aquí, el interés paleontológico y estratigráfico se mezcla de manera singular con el misticismo del lugar y las manifestaciones culturales de las comunidades. Un rico mosaico con aportaciones de los afrodescendientes, los pueblos indígenas y los descendientes de europeos. El Geoparque Grutas del Palacio, que se localiza en la parte central sur de Uruguay y se extiende por unos 3.600 kilómetros cuadrados, en los cuales es posible encontrar una docena de geositios de importante valor geopatrimonial. Rocas proterozoicas, pérmicas, cretácicas, terciarias y cuaternarias dan cuenta de su geodiversidad. Las grutas que le dan nombre al geoparque son un capricho de la geología, con un origen singular y una insólita configuración en estrechos pasillos. Su rareza y belleza han despertado la imaginación de los locales, que también la denominan la Cueva de los Indios, rodeada de misterios y leyendas.
el Geoparque Mixteca Alta, que se extiende por 9 municipios y más de 400 kilómetros cuadrados en la parte occidental del estado de Oaxaca, en México. Por la cultura que resguarda, esta es una de las regiones más importantes de Mesoamérica. Aquí, a lo largo de los años, diversos procesos de erosión han moldeado paisajes únicos y con geoformas singulares. El Geoparque Comarca Minera, que se ubica en un territorio de 1.848 kilómetros cuadrados en la zona centro-sur del estado de Hidalgo, en México. Este alberga un distrito minero que es considerado de clase mundial por su producción metálica, la cual asciende a unos 40 millones de kilogramos de plata a lo largo de los últimos 5 siglos. Esta actividad extractiva estuvo precedida por la minería prehispánica de obsidiana, de importancia equivalente para las culturas teotihuacana, tolteca y azteca. Además, Latinoamérica tiene en puerta más numerosos proyectos que aspiran a entrar en la red mundial de geoparques, entre los que se encuentran Toro Toro, en Bolivia, el Cutralcura, Cajo del Maipo, Litoral del Biobío y Valle de Petrolca, en Chile, y el Imbabura, Tungurahua y Napo Sumaco, en Ecuador, Colca y Valle de los Volcanes, en Perú, y Seridó, en Brasil. Uno de los propósitos imperativos de América Latina es llegar a establecer las leyes necesarias para asegurar la conservación del geopatrimonio. Continuamos en Mirador Universitario, nuestro último bloque de esta serie, de este quinto y último programa, pero la verdad es que ha sido un recorrido muy antojable y realmente para programar unas buenas vacaciones, para conocer estos lugares, para caminarlos, para disfrutarlos, y creo que se ven con otros ojos. Creo que después de lo que hemos podido conversar en estos 5 programas, no se ve de igual forma lo que es la zona de la comarca minera, ni tampoco lo que es la Mixteca Alta. Dan muchas ganas de ir, de ir con un guía, de conocer, de escuchar a los pobladores hablar de sus rocas, de su patrimonio, y bueno, y ver cuáles son las, ¿por qué dice que la Mixteca Alta es la, que diga que la Mixteca Alta es la mera, a ver, las propuestas culinarias de la Mixteca Alta. Y lo más espectacular, lo que se queda a usted como herencia de este trabajo en estos años ahí. Bueno, yo tengo en la UNAM, desde que comencé, 38 años trabajando. Y en mis 38 años, sin lugar a dudas, el tema de los geoparques es el tema que más me ha dejado satisfecho. Por muchas razones, ¿no? Una, porque vemos la aplicación, que en muchas ocasiones los que estamos en una carrera estudiando o haciendo investigación, una pregunta es ¿para qué sirve? Y yo creo que todo lo que he hecho a lo largo de mi trayectoria y lo que estamos haciendo con este grupo interdisciplinario en comarca, en Mixteca Alta, si quiere, para ya me estoy yendo para allá, sí. Lo que hemos hecho en Mixteca Alta ha sido de una satisfacción extraordinaria, porque vemos que es un proyecto que es transmitir lo que hemos aprendido y trabajado durante muchos años para una población, para su beneficio. Entonces yo me quedo sin lugar a dudas con la experiencia con la población, de la cual a lo mejor no fue el caso, pero uno piensa que puede llegar uno a las comunidades a enseñar cosas, y la verdad es que el que más aprende es uno. Y me parece que los geoparques también nos permiten a todos los mexicanos conocer muchas partes de la sociedad y del país en que vivimos, ¿no? Podemos estudiar en muchos lugares del mundo, hay muchas facilidades para estudiar en otros lugares y aprender de teorías fantásticas a nivel mundial, pero siempre todo eso se tiene que matizar por el contexto en el que vivimos, y me parece que toda la ciencia tiene que estar comprometida socialmente. Entonces, para mí ha sido un enorme aprendizaje aprender de estas comunidades. Estuvimos también en un congreso internacional en donde trajimos a una de las alfareras a este congreso internacional, que era la primera vez que salía de su pueblo y por supuesto la primera vez que se subió a un avión. Y la verdad es que ella aprendió mucho, pero también nos enseñó mucho. Y todos los días aprendemos de estas comunidades, de cómo aprovechan su espacio, cómo respetan su entorno,
el respeto a la naturaleza, que muchas veces en las ciudades, como buenos peces de ciudad, perdemos este contacto con la realidad, ¿no? Entonces hemos aprendido mucho y yo me quedo con eso sin lugar a dudas, el compromiso con la población y la población el compromiso que ha adquirido con el proyecto, que es muy satisfactorio. ¿Podría ser un ejemplo, así como lo está planteando, y ahorita vamos a la recomendación gastronómica, pero este podría ser un ejemplo de devolución del conocimiento? O sea, es decir, muchas veces el estudio, la investigación científica toma muestras, o la investigación social estudia comunidades, estudia grupos, pero pareciera que el conocimiento no regresa a ellos y no saben qué pasa con lo que se investigó. ¿Este podría ser un ejemplo de devolución de conocimiento? Bueno, muchas cosas que publicamos los investigadores en revistas que nadie lee de las personas que viven en estas comunidades, es eso, ¿no? Es regresarles un poco, decirles, nosotros hacemos esto, gracias por apoyarnos para que lo podamos hacer, pero esto es para ustedes y esperamos que les sirva. Seguramente no todo lo que hacemos tiene una utilidad inmediata, alguna la tendrá en algún momento, y la ciencia básica, por supuesto, será imprescindible seguirla desarrollando, pero también hay que reconocer que la ciencia tiene que estar comprometida socialmente, y más en un país con las carencias y las necesidades que tiene este país. Entonces yo siempre digo que hay que salir al campo, hay que conocer a las comunidades, hay que aprender y decirles, aquí está el trabajo que nosotros hicimos. ¿Y el platillo favorito? Bueno, hay muchos. ¿Por qué Mixteca Alta y no comarca? En muchas de las de las cápsulas que han pasado han salido algunas cuestiones muy específicas, por ejemplo, las hormigas mieleras, o los insectos que se consumen en la Mixteca y en todo Oaxaca, ¿no? Los chapulines. Hay una gastronomía muy ligada a una biodiversidad muy específica que seguramente deriva también de una geodiversidad muy alta. Y todo esto, al final de cuentas, junto con las tlayudas o las tortillas de trigo, que no son tortillas de harina, como las conocemos en la ciudad, sino tortillas de trigo que hay que ir a conocer allá, empujadas por un buen mezcal, sin lugar a dudas alcanza niveles muy interesantes, que hay que vivir, y es una experiencia que hay que vivir y muy recomendable. Pues hay mucho que conocer ahí. La verdad es que yo les agradezco que hayan podido comunicar al público de Mirador Universitario la pasión que les representa este trabajo. Y por último, les pediría que recordaran a los jóvenes que están eligiendo carrera, que están a lo mejor pensando en estudiar alguna licenciatura, ¿por qué se necesitan también geólogos, geógrafos, geofísicos para este tipo de investigación? Aquí creo que hay un futuro importante, no fácil, pero hay un futuro de investigación de dos de los primeros sitios, pero que pueden ser muchos en este país. Bueno, yo puedo hablar de la geografía en principio. Es decir, la geografía es una ciencia que nos acerca entre la naturaleza y la sociedad. Eso es lo que distingue al geógrafo. A veces nos tachan de esquizofrénicos, porque no sabemos si somos sociales o somos del ámbito natural, pero la geografía se debate en esas. En la Facultad de Filosofía, ahí se estudia la geografía. En humanidades, ¿qué es humanidades? Sí. Estamos en la investigación científica como instituto, y estamos en el Consejo de Área de Ciencias Sociales, o sea, en 3 áreas estamos, y nos relacionamos muy bien con el campo de los biólogos. Entonces es un campo muy completo, muy satisfactorio, con muchas orientaciones, pero lo interesante es que nosotros vemos el territorio en su conjunto, y eso es lo que distingue al geógrafo. Y de la geología, que a mí en lo personal me parece apasionante y complejísima, creo que Miguel podría promover que la gente pudiera estudiar esto. Claro. Bueno, desde mi particular punto de vista, yo soy ingeniero geólogo, egresado de la Facultad de Ingeniería. Y yo creo que siempre hacen falta profesionistas en todo el ámbito de las ciencias de la Tierra. Y bueno, México es un país que está atravesando muchos cambios y que los jóvenes quisiéramos ver el resultado de las políticas aterrizados en la condición social. Y yo creo que en este sentido, los geoparques y toda la investigación que gira alrededor de ellos, pues es eso, ¿no? Tiene esa componente social. Y yo creo que los geoparques son en realidad territorios de aprendizaje
territorios de colaboración en donde de verdad que los colegas o compañeros que quieran sumarse a las carreras de ciencias de la Tierra, pues van a poder encontrar en los geoparques de verdad una aspiración, una vocación para de verdad incidir en el mejoramiento y en el desarrollo sostenible de las comunidades locales. Pues ya lo he escuchado, hay dos territorios en nuestro país, de los muchos que podría haber, pero 2 que ya tienen el reconocimiento de la UNESCO, 2 geoparques, hemos hablado de ellos a lo largo de esta serie, uno en la comarca minera, otro en la Mixteca Alta. Es una broma que los ponemos a competir porque en realidad los 2 son sitios maravillosos. Acabaremos con una barbacoa con mezcal. Así, creo que con eso ya las sinergias son las logramos la sinergia. Y bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan participado en este espacio y los invitamos a que continúen con la programación de Mirador Universitario. Lugares en México con potencial a ser geoparques. Expectativas en México. México es un país que cuenta con una riqueza geológica y biológica reconocida a nivel mundial, pero también es un país en el que las acciones humanas han impactado negativamente en las formaciones geológicas y en los ecosistemas. Por ejemplo, en el afán de tener más y mejores vías de comunicación, de expandir los terrenos para la construcción de casas habitación, de ampliar los espacios para el cultivo y el resguardo de ganado, hemos afectado sitios geológicos, así como especies animales y vegetales. En este marco, es necesario generar iniciativas a corto, mediano y largo plazo para identificar y resguardar los geositios y los geoparques de nuestro país, así como para impulsar su reconocimiento a nivel mundial a través de la UNESCO, con el fin de impactar positivamente en su preservación. Cabe destacar que hoy en día, en los estados de San Luis Potosí, Baja California Sur, Chiapas, Puebla, Querétaro, Jalisco, Estado de México y Michoacán, diversas comunidades están desarrollando proyectos específicos con el fin de presentarlos ante las instancias correspondientes y lograr obtener la denominación de Geoparque Mundial de la UNESCO. De esta manera, esperan que en un futuro cercano, la incorporación de nuevos geoparques sea una realidad, y con ello se generen los recursos necesarios para trabajar bajo un esquema de desarrollo local con impacto nacional y mundial.